compañeros, compañeras. Vamos a dar inicio a la sesión de clase programada para el día de hoy. Tenemos como único punto de agenda, antes del segundo parcial, de los delitos contra la salud pública. Debemos estar claros que este grupo de delitos que se denominan contra la salud pública están ubicados dentro del Código Penal guatemalteco en los delitos que atentan contra la seguridad colectiva. Cuando digo que están ubicados dentro de los delitos que atentan contra la seguridad colectiva, lo que quiero remarcar es que son delitos de peligro, tal y como lo venía explicando desde la sesión anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente en ellos se tiene que dar la lesión, el daño a un bien jurídico tutelado o a otro bien jurídico tutelado, como es la vida o la integridad de la persona. Aquí basta con que se ponga en peligro la seguridad colectiva a través de atentar contra la salud pública de las personas. Y a eso se refieren los tipos penales que regularmente son eminentemente dolosos, excepto cuando el mismo código prevé la posibilidad de que los delitos puedan considerarse culposos. Estos entonces siempre va a haber un propósito deliberado del sujeto activo de cometer el delito. Cuando hablamos de delitos contra la salud pública, tenemos el 301, que es un tipo penal, digamos, muy amplio, de tipo general, pero que podría tener algún traslape con otro tipo penal que ya vimos en su oportunidad, cuando principiamos a estudiar Derecho Penal 2 y estábamos viendo en las primeras sesiones delitos contra la vida y la integridad de la persona, en las lesiones. Pero voy a explicar por qué. El 301 se refiere a la propagación de enfermedad. Y dice el código, ¿quién de propósito, subraya el dolo, propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas? Eso es todo lo que dice el código. Quien de propósito propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas. Hace algunos años, cuando se puso en boga o principia a hablarse de lo delicado de la enfermedad y los graves riesgos que existían al no haber medicamentos en ese momento, pues específicamente adecuados para poder detenerla, hablamos en la universidad, en la cátedra, precisamente de este delito. Si podía estar dentro de ello. Me refiero a las personas que padecen de VIH, SIDA, y que obviamente sabiéndolo, porque incluso están medicados, ahora más, tienen
relaciones sexuales con otra persona, sin decírselo, sin decirles absolutamente nada y sin ninguna protección. Si ustedes analizan el tipo penal, cuando dice quien de propósito propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas, eso es todo lo que dice, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Entonces, si ustedes analizan el caso de alguien que pueda padecer de esta enfermedad que les decía, es decir, si estaríamos o podríamos estar frente a este tipo de caso. Pero, si nosotros advertimos y retomamos el artículo 151, que se refiere a las lesiones, que ya lo vimos en su oportunidad, el tipo penal de las lesiones en el 151 dice contagio de infecciones de transmisión sexual. Y dice, quien a sabiendas, o sea, con propósito, que padece de infección de transmisión sexual, expusiera a otra persona al contagio, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Fíjense bien, quien a sabiendas que padece de infección de transmisión sexual expusiera a otra persona al contagio. Si se dan cuenta, los dos tipos penales son delitos de peligro. En ninguno de los dos se está diciendo o se está requiriendo que haya una efectiva transmisión de la enfermedad. En ninguno de los dos. Es decir, no es necesario que la otra persona se contagie, pues. Basta con que una persona sepa que tiene VIH, por ejemplo, y que tenga relaciones sexuales con otra persona sin decirse y sin ninguna protección. La pregunta es, ¿qué delito se estaría dando? Si es que hay algún delito o no hay delito. Esa sería la interrogante. Y seguiría el planteamiento que les hago ahora. Si quieren lo resolvemos de una vez o se los dejo para el examen final. De una vez, Lic. De una vez. Es más fácil, ¿verdad? Si no estudian. Claro. Vean, eso es lo malo. Sí, de una vez, díganlo. Si yo les estoy diciendo que se los va a poner en el examen, aquí les digo hasta los casos que vienen en el examen y aún así no quieren. Miren, la verdad es esta. En este caso, como en cualquiera, yo siempre les he dicho, tienen que analizar en primer lugar el elemento subjetivo del delito. ¿Cuál es la actitud del sujeto activo? Y entonces, si les planteo un caso en el examen o de cualquier otra manera, tendrían que, pues no todos los casos son iguales. Habría que ver cómo se plantea. La situación acá es que en el 301, que se denomina propagación de enfermedad, la intención del sujeto debe ser, oigan lo que voy a decir, propagar la enfermedad. O sea, yo tengo, pero como yo tengo, yo voy a ver que los demás tengan también. Ahí sería el propósito deliberado del sujeto. Es decir, como yo tengo, que tengan los demás, no solo yo. Y esa sería, digamos, la intención, el dolo específico del 301, propagar la enfermedad. Pero puede ser que el sujeto, que sabiendo que padece, en un momento determinado
de acuerdo a la relación que se está dando con otra persona, se da o conlleva a la relación sexual. Él sabe que lo tiene, pero sabe que si le dice que lo tiene, obviamente no va a conseguir lo que quiere. Y probablemente no va a conseguir el consenso de la otra persona. Entonces, no dice nada y tienen la relación. Ahí es donde habría que advertir que el propósito de él no era precisamente propagar la enfermedad, pero por supuesto que sí sabía que padecía de la infección de transmisión sexual y puso en peligro a la otra persona. Entonces ahí estaríamos hablando de un contagio de infecciones de transmisión sexual. Fíjense cómo cambian los dos casos. Dependiendo de los primeros fases del itercriminis, pues, cómo empieza la comisión del delito. En el 301 que estamos viendo en este momento, el propósito es el dolo específico, porque aquí él lo va a hacer con el propósito de propagar la enfermedad. En el otro no era su propósito propagarla. Sencillamente se dio en un momento determinado. Él sabe que tiene la infección, la enfermedad de transmisión sexual, pero no lo dice, lo oculta, porque sabe que si no, pues se arruina el momento. Y tiene la relación. Entonces, esa es la diferencia entre los dos casos. Ahí está entonces la resolución del caso dependiendo. Ahora, tienen que advertir ustedes que en los dos son delitos de peligro. Ninguno de los dos tipos está diciendo de que efectivamente se tuvo que haber realizado la infección. Puede ser que no pasó nada, pues. Se tuvo la relación sexual, pero no hubo ningún contagio. Ninguno. No importa. El delito está consumado. ¿Por qué? Porque son delitos de peligro. No son delitos de resultado. Eso es quizás lo más importante acá. Muy bien. El 301 bis habla de la disposición ilegal de órganos o tejidos humanos. Y dice, quien participe en cualquier acto ilegal que conlleve extracción, conservación, suministro, comercio y utilización de órganos o tejidos de personas vivas o de cadáveres. Importante es advertir acá que obviamente que es un tipo penal doloso, pero está muy claro quien dice que quien participe en cualquier acto ilegal. Y el 301 bis, que es una adición que se dio después, en el 2009, dice disposición ilegal de órganos o tejidos humanos. Quien participe en cualquier acto ilegal, otra vez, que conlleve extracción, conservación, suministro, comercio y utilización de órganos o tejidos de personas vivas o de cadáveres, será sancionado con sanciones de 5 a 10 años. O sea, en el 301 bis habla disposición ilegal de órganos o tejidos humanos. Disposición ilegal. Vean esto. Importante es advertirlo porque acabamos de ver un caso, de escuchar un caso aquí en nuestro país de esto. No sé si ustedes se habrán enterado, pero hubo un cirujano que extrajo pues un riñón que no era, me parecía. Un riñón que no era. Y finalmente, pues, el
este profesional optó por la confesión en la primera declaración para resolver rápido el caso y tener el beneficio de la disminución de la pena. Pero no es este caso, por eso lo traigo en cuenta. No es precisamente este caso, porque aquí estamos hablando de un caso de disposición ilegal de órganos o tejidos humanos a través de actos ilegales. Eso es otra cosa. Esto es mucho más grave. Lo que pasa muchas veces, desafortunadamente, en ciencias médico-quirúrgicas, es que muchas veces por imprudencia, por negligencia o por impericia, se dan este tipo de situaciones. Pero en todo caso son actos culposos, porque los médicos, los cirujanos, están actuando legalmente, de acuerdo a su profesión. Tal vez por X o Y razón no se tomó en cuenta la debida diligencia. Hubo descuido, o hubo negligencia, o hubo imprudencia, o hubo impericia tal vez, incluso. Porque hay que ser experto para cierto tipo de intervenciones más quirúrgicas, pues. Pero en todo caso, lo que ustedes tienen que tener claro es que aquí los profesionales no están actuando ilegalmente. Ellos actúan legalmente. Entonces, la comisión del delito es culposo y por supuesto, tiene una menor pena. El caso que estamos hablando hoy acá es de actos ilegales. Esto es grave, pues es otra cosa. Porque aquí claramente el tipo penal dice quien participe en cualquier acto ilegal. Entonces, esto es otra cosa para que ustedes pues vean esto y les quede pues, muy claro. En el 302 se refiere al envenenamiento de agua o de sustancia alimenticia o medicinal. Quien de propósito, otra vez, sea dolo, envenenare, contaminare o adulterare de modo peligroso para la salud el agua de uso común o particular o sustancia alimenticia, etcétera, etcétera. Otra vez se advierte claramente que es un delito de peligro. Es quien de propósito envenenare, contaminare o adulterar el agua o alimentos, pero no está diciendo que efectivamente se haya producido un daño a una persona o a una comunidad. Si se produjo el daño a una persona, esto se complica. Aquí estamos hablando del solo hecho, o acto, mejor dicho, del envenenar, contaminar o adulterar el agua o los alimentos. Por eso es que decía pues, que obviamente se trata de delitos de peligro. En el 203 se refiere a la elaboración peligrosa de sustancias alimenticias o terapéuticas. Así es, elaboración. Quien elaborare sustancias alimenticias o terapéuticas en forma peligrosa para la salud. No está diciendo que efectivamente pues se dé la afección o la lesión para otro bien jurídico como puede ser la vida o la integridad, no. Está diciendo de que quien elaborare sustancias alimenticias o terapéuticas en forma peligrosa para la salud, y abajo dice quien a sabiendas comerciare con sustancias nocivas para la salud. Sabe que contiene sustancias peligrosas y comercia con ellas. En todo caso, no está diciendo de que se produzcan otros daños. Y luego se hicieron unas adiciones al 203. Está el 203 bis, por ejemplo, que se refiere a la adulteración de medicamentos. Quien adulterare medicamentos. Ahí el acto es adulterar medicamentos. Igual sanción
a quien a sabiendas comerciare con sustancias nocivas para la salud. O sea, dos conductas: adulterar medicamentos y luego las sustancias, comerciar con esas sustancias nocivas. Esas son, digamos, la manera de consumar este tipo de delitos. En el 203 ter habla de producción de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado. Aquí está hablando de medicamentos y dispositivos médicos quirúrgicos falsificados. Es decir, solo el hecho es de falsificarlos. No está hablando tampoco de que pudiera darse un acontecimiento a consecuencia de ello. Sin embargo, en la parte final del 303 dice: si como consecuencia del hecho se produjere o agravare la enfermedad de alguna persona, la pena será de 6 a 15 años, o sea, se agrava. Y si como consecuencia del mismo resultare la muerte de alguna persona, será sancionada conforme a las penas establecidas del homicidio del artículo 123 del Código Penal. Eso es otra cosa. Entonces, aquí estamos hablando de delitos de peligro en cuanto que se consuman estos delitos, en este caso por la producción, por la falsificación de medicamentos o dispositivos médico-quirúrgicos. Si a consecuencia de ello se producen lesiones o daño o la muerte de una persona, claramente el código establece que esto se castigará de acuerdo al homicidio simple. Ahora, ¿qué pasa si con el propósito deliberado de darle muerte a una persona se utilizan medicamentos o dispositivos quirúrgicos falsificados? Esto incluso va más allá del homicidio simple. Estaríamos hablando del asesinato. En el 303 cuarter dice: distribución y comercialización de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado. Aquí es la distribución y la comercialización. En la otra es, anteriormente hablamos de la producción. O sea que es delito el producirlos y es delito también el comercializar o distribuir este tipo de medicamentos o dispositivos sabiendo que son falsificados. De la misma manera, si ustedes ven el 303 cuarter al final, pues prevé que si a consecuencia del hecho se produjere o agravare la enfermedad de alguna persona, la pena será de 6 a 15 años, o sea, se agrava. Y si a consecuencia del mismo resultare la muerte de alguna persona, será sancionada conforme a las penas establecidas en el artículo 123 del Código Penal, o sea, el homicidio simple otra vez. Entonces, con esto ratificamos pues que este tipo de delitos son de tipos penales, son delitos puramente de peligro. No necesariamente se tiene que dar un resultado dañoso, más que lo que aquí dice. Si se da, pues ya estaríamos frente a otro tipo de figuras delictivas. Hay un 303 quin que es establecimientos o laboratorios clandestinos. Esto es otra cosa. Se refiere específicamente, dice, a quien dirige, explotare, aprovechare o utilizar en un establecimiento, lugar, sitio, laboratorio, contenedor o vehículo sin contar con autorización y licencias de la autoridad sanitaria correspondiente para producir, manufacturar, fabricar, empacar, etcétera, etcétera. Es decir, aquí estamos hablando de establecimientos o laboratorios clandestinos para producir pues medicamentos. Muy bien. Luego pues el 304 habla del expendio irregular de medicamentos. Quien estando autorizado para el expendio de medicamentos, los suministrare sin prescripción facultativa.
Este es quien está autorizado para vender, pues. Hay medicamentos que requieren de una prescripción facultativa, de una receta médica. Tal es el caso de los ansiolíticos, por ejemplo. Tal es el caso de los antibióticos ahora, pues a través de leyes especiales de sanidad, donde se advierte que pues para poder vender este tipo de medicamentos se necesita previa receta. Si alguien en una farmacia, por ejemplo, lo vende, es un expendio irregular. El 305 habla de contravención de medidas sanitarias. Esto es una ley penal en blanco. Quien infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una plaga vegetal o una episotía susceptibles a afectar a los seres humanos. Dice, quien infrinja medidas impuestas por la ley, pero no dice cuáles. Apenas se dice claramente, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años, pero no dice cuál es la conducta que no debe realizarse, o al contrario, cuál es la conducta que debe realizarse para cometer el delito. Dice quien infrinja las medidas impuestas por la ley. ¿Pero qué ley? Esto hay que buscarla en otra ley. Es decir, habrá otra ley penal especial de salud donde se describe esto. Entonces, el 305, pues lo que nos está evidenciando es una ley penal en blanco. Luego tenemos el 306, 307, y los demás, 309, 310, que se refieren al tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes. Estos tipos delictivos han quedado, eso se los expliqué en Derecho Penal 1. No sé si todos los que están escuchando ahora fueron mis alumnos de Derecho Penal 1, pero les puedo volver a hacer la reflexión. Y lo explico cuando tratamos el tema de la interpretación de la ley penal, exégesis de la ley penal. Advertimos que la interpretación de la ley penal legalmente puede ser extensiva, siempre que esta extensión no caiga en analogía, porque la interpretación extensiva de la ley penal muchas veces lleva a la analogía, y la analogía está prohibida por el artículo 1 del Código Penal, que es el principio de legalidad, y por el artículo 7, que es la exclusión de analogía. ¿Cómo explicárselos o cómo se los explico? Entonces, traía a cuenta el 307. Antes de que tuviéramos la ley penal especial del tráfico ilegal de drogas y estupefacientes, o sea, los jueces tenían únicamente para iniciar los procedimientos estos artículos que están acá, 306, 307. Por ejemplo, 307. Yo les comentaba y les platicaba que regularmente, pues hace unos 15, 20 años, los jueces de paz los días lunes se encontraban con una serie de denuncias policiales. Y en las denuncias lo que se decía era que se ponía a disposición del señor juez a fulano de tal, que había sido detenido en un lugar llamado Iglú, por ejemplo, en la ciudad universitaria, fumándose un cigarro de marihuana. Y así, pues, no era uno, eran 10, 20, 30 más casos. Y hasta adjuntaban la chenca del cigarro de marihuana, lo engrapaban al parte policíaco.
Entonces el juez lo tenía ahí. Y a la persona, realmente eran muchachos, pues estaban ya detenidos. La discusión en aquel momento era, bueno, porque los jueces principiaban e iniciaban el proceso penal contra los detenidos por tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes. Así dice el artículo 307, ustedes lo pueden leer. Pero si ustedes ven lo que es el 307, dice, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 500 a 5,000 quetzales. 1, quien ilegalmente introdujere al país drogas o estupefacientes. 2, quien sin estar autorizado vendiere, entregare, transportare, suministrare fármacos, drogas, estupefacientes. 3, quien sin estar autorizado retuviere, guardare o en cualquier forma conservar en sus fármacos, drogas, estupefacientes. La pregunta era, y la discusión que teníamos en aquel momento era, vean, este código se editó o se emitió por el Congreso de la República en el año 73, cuando en cuanto a al consumo y tráfico de drogas, lo más común era la marihuana. Y entonces la pregunta era, ¿cómo es posible que el 307, que habla de tráfico ilegal de fármacos, drogas, estupefacientes, tenga verbos como introducir al país, vender, entregar, transportar, suministrar, y no tenga términos o verbos como fumar? Qué raro, ¿eh? Vean, ¿por qué no hicieron fumar marihuana? ¿Quién? Y entonces la pregunta era, ¿será que al legislador se le olvidó consignar el término fumar o será que no lo quiso prohibir? Esa era la gran discusión. Y entonces hacíamos referencia a quien había hecho el proyecto de Código Penal, que tenemos ahora todavía, que fue un eminente profesor de Derecho Penal de nuestra Facultad de San Carlos, Guatemala, Facultad de Derecho, el doctor Gonzalo Menéndez de la Riva. Era una eminencia en Derecho Penal. Él obviamente fue el que presentó el proyecto, pues, para que fuera discutido en el Congreso. Pero él partía definitivamente de que los pobres diablos, fumadores de marihuana, los drogadictos, no eran delincuentes. Es decir, no eran victimarios. Esos drogadictos eran víctimas. Delincuentes son víctimas. Y entonces, por eso fue que no habían incluido el término fumar. Sin embargo, vean lo que dice el punto 3. Quien sin estar autorizado, oigan, retuviere o guardare en cualquier otra forma, conserve en su poder. Entonces algunos jueces decían, miren, el que está fumando está conservando en su poder. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es una interpretación extensiva que cae en analogía. Es decir, lo jalan de tal manera que puede caer en analogía, porque eso no se quería prohibir. Y esa era la discusión. La verdad es que la mayoría de jueces, luego después de este análisis, pues soltaban a los muchachos. Y luego pues se dio la discusión ya en época más moderna, reciente, y efectivamente ahora tenemos una ley penal especial de tráfico de drogas. Entonces esto ya no está vigente. Y una ley penal especial que creo que es muy buena,
ya la vamos a ver en Derecho Penal 3. Esto ya no es de la próxima clase. Y entonces, pues yo creo que hay una buena legislación del tráfico ilegal de drogas. Y lo que se castiga fuertemente es el tráfico. Ya el consumo está tipificado el consumo, porque Guatemala se castiga el consumo todavía, pero pues de una manera pues muy leve, muy leve. Ya en muchas legislaciones en el mundo, contemporáneo, muchos estados, en Estados Unidos, por ejemplo, o en Latinoamérica, tienen legislaciones donde han permitido el consumo recreativo de la marihuana. Y dentro, si uno analiza estas discusiones y estos análisis, lo que ellos dicen es que el alcohol es más dañino que la marihuana. Y pues lo ven. Entonces, que la despenalización es para efectos médicos o recreativos, pero que también eso evita el tráfico. Pero esa es otra discusión, pues, que no la tenemos acá. Nosotros tenemos, creo, una buena regulación donde se prohíbe incluso fumar, pero se castiga muy levemente. Solo les quería traer eso a cuenta, pues, porque estamos dentro de los delitos de peligro. Y eso era lo que, eso ya lo enseñamos en Derecho Penal 1, en la interpretación. Solo que estaba acá y no quería pasar desapercibido, probablemente algunos de los muchachos que no estudiaron con nosotros, pues para que lo tuvieran presente. Luego, pues el 311 es una ley penal en blanco. Habla de inhumaciones y exhumaciones. Y dice, quien practicara inhumación o exhumación o traslado de un cadáver o restos humanos contraviniendo disposiciones sanitarias, será sancionado con prisión de 1 mes a 6 meses. O sea, la prisión sí está muy clara, de 1 mes a 6 meses y multa de 50 a 300 quetzales. Lo que pasa es que estos son tipos penales de 73, entonces las multas son bastante bajitas. No han cambiado, pero lo que quería que ustedes vieran en el 311 es que es una ley penal en blanco, porque aquí dice quien practicare inhumación o exhumación o traslado de cadáver contraviniendo disposiciones sanitarias, pero no dice cuáles. Estas hay que buscarlas en el Código de Salud. Si ustedes van a ver al Código de Salud, ahí dice que para trasladar un cadáver, exhumar o trasladar un cadáver, pues depende si está enterrado en el suelo, pues tiene que haber pasado tanto tiempo. Si está en un nicho, pues es otro tiempo. O sea, hay tiempos específicos del Código de Salud para hacer trasladar cadáveres o exhumar. Entonces, si alguien pues no respeta esos tiempos, entonces estaría ante el delito de inhumación y exhumaciones ilegales. Pero es una ley penal en blanco, porque la pena está acá, pero la descripción hay que buscarla allá. Luego el 312, tal y como les dije, habla de delitos culposos. Todos estos delitos son dolosos. Sin embargo, dice, si los hechos comprendidos en los artículos 301, que es propagación de enfermedad, 302, que es el envenenamiento de aguas, 303, que es la elaboración peligrosa de alimentos, 304, que es la expedición irregular de medicamentos, dice, se hubiere cometido culposamente, el responsable será sancionado con pena, la pena que al delito corresponda, rebajada en 2/3 partes. O sea que todos estos delitos de peligro son dolosos, pero pudiera ser que se dieran culposamente por negligencia, imprudencia o impericia. Entonces tienen una pena mínima pues considerable. Con esto estamos finalizando los delitos de peligro, delitos que atentan contra la seguridad colectiva,
hasta acá, pues, para antes del segundo parcial. Y solo nos queda ya para finalizar nuestro curso los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. Eso quisiera emplear unas 2 o 3 clases, a lo sumo, después del segundo parcial, porque para nosotros esto es bien importante. ¿Por qué razón? Es lo último realmente de nuestro curso de Derecho Penal 2. Estamos en muy buen tiempo, incluso pues para tal vez nos da chance, bueno, no tal vez con seguridad, las últimas 2 o 3 semanas, pues para que me apoyen ahí mis estimados amigos para hacer algunos laboratorios. El programa lo terminamos ya despuesito del segundo parcial. Pero les quería comentar, para los que les gusta estudiar anticipadamente y quieren motivarse con esta clase, o de alguna manera, pues, seguir la especialidad. Estos delitos contra la fe pública son muy importantes, especialmente porque tienen mucha relación con una de las profesiones que nosotros tenemos. También lo dije en su momento, creo que en Derecho Penal 1, nosotros tenemos una profesión privilegiada y ustedes están estudiando una profesión privilegiada. ¿Por qué? Porque al final de la carrera a nosotros nos dan un grado académico de licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, pero nos dan 2 títulos profesionales, 2 títulos totalmente diferentes. Un título de abogados y otro título de notarios. Lo que pasa es que la gente esto pues no lo comprende común y corriente, ni se los explica a los muchachos muchas veces. Entonces ustedes ven en nuestro medio de cultura, pues a todo el que es abogado, al licenciado, les solo porque es abogado le dicen licenciado. Y la verdad es que no todos los abogados son licenciados, pues. Licenciado es el primer grado académico que uno le da. Pero si ustedes siguen estudiando, les dan otro grado académico de especialistas en Derecho Penal, o en lo que se van a especializar. Pero si ustedes siguen